Hola otra vez, hermanos. Me siento raro, ¿no? Es que yo estoy dirigiendo. Bueno, hermanos, como saben, hermanos, todo el mes hemos estado hablando, hermanos, de dar de mí, dar de mí. Y hemos estado hablando todo el mes sobre dar de nosotros. Y algo que hemos enfatizado muchas veces es que dar de mí no tiene que ver nada con lo económico. Dar de mí tiene que ver con lo que tú eres, con lo que tú sabes, con lo que tú conoces. Dar de ti, desprenderte de tu tiempo, desprenderte pues de tu conocimiento, desprenderte de algunas cosas que solamente son tuyas y puedas compartirla con alguien más, porque el propósito de nosotros era poder hacer discípulos. ¿Y cómo vamos nosotros a hacer discípulos si no les enseñamos lo que sabemos? ¿Cómo vamos a hacer discípulos si no compartimos con las personas lo que conocemos? Ahora, es bien conocido por todos que a muchas personas no les gusta que le hablemos de las palabras de Dios, no les gusta conocer nada de las cosas de Dios, no les gusta. Eso es muy cierto, hermanos. Creo que hay personas que en cuanto les dices algo de la palabra de Dios, se enojan, se molestan y hasta lo ven mal. Y te dicen, no, no, no te metas conmigo, yo soy de esta religión, y luego lo ponen esa barrera, ¿no? Pero dar de mí significa poder enseñarle a las personas para que ellos quieran aprender, para que vean la diferencia y para que les nazca ese gusto por conocer las cosas de Dios. Hace algunos años atrás, hermanos, tuve la oportunidad de tomar un curso de capellanía que fue para varias semanas. Y hermanos, después del curso nos daban nuestro diploma, nuestro reconocimiento, para poder entrar a los hospitales y para que nuestra licencia, para que no tengan ningún problema para ir a visitar y tengas, tengas tu reconocimiento como capellán y puedas ayudar. Me acuerdo mucho, hermanos, que el capellán nos dijo esto. Ellos venían de Houston a darnos la clase aquí hasta San Antonio. Y el capellán decía esto, el maestro instructor decía que en Houston y en muchos hospitales prohíben que tú le hables a la persona de la palabra de Dios. Entonces es algo muy curioso decir, oye, espera, o sea, eres un capellán y no me vas a hablar de la palabra de Dios. Sí, aunque no lo crean, los hospitales prohíben que hables de la palabra de Dios. Y eso fue muy interesante para nosotros aprenderlo en la clase, porque al igual que ustedes, yo tenía la cara así de desconcierto. Y entonces, ¿cómo vamos a dar esa ayuda que la gente necesita? Y entonces el capellán dijo, es ahí donde tenemos que utilizar la sabiduría que Dios nos ha dado. Dice, porque la persona que está muriendo pide que alguien vaya y le dé una palabra de consuelo. Pero está prohibido que tú le digas, que tú le hables del Señor Jesucristo, porque quizá esa persona pueda ser atea, quizás esa persona pueda ser de otra religión donde no creen en el Señor Jesucristo, quizás esa persona no quiere nada de oír nada de Dios, él solamente quiere consuelo. Dice, tenemos que ser muy listos y muy astutos para hablarles de la palabra de Dios. Y luego, y estábamos todos en la clase desconcertados. Y le decíamos, ¿y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo puedes tú enseñar a alguien que no se quiere dejar enseñar? Y creo que ese es el reto que tenemos como cristianos. ¿Cómo enseñar a alguien que no se quiere dejar enseñar? Y quizá en este momento estás pensando, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tía, mi cuñado, mi sobrino, mi vecino, así están. No quieren dejarse enseñar. Entonces, ¿cómo les puedo enseñar? Y entonces el capellán decía, miren, tenemos que hablar de la palabra de Dios sin mencionar la palabra de Dios, para que nazca de ellos y ellos te pregunten. Porque si ellos te piden que hables de Dios, ellos te van a abrir la puerta. Como capellán no puedes hacerlo hasta que ellos te lo pidan, hasta que ellos te pidan hablar de Dios, hasta entonces tú puedes abrir la puerta. Pero si ellos no la abren, si ellos no te la abren para que tú la pongas de par en par, tú estás imposibilitado. Entonces tenemos que hablar de la palabra de Dios sin hablar de la palabra de Dios. Y entonces decía él, miren, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y quizás esto lo podemos utilizar con aquella persona que no quiere dejar, que le des de ti. Y decía el capellán, dice, yo recuerdo que una vez llegué con una señora que estaba muy grave, y ella pidió que fuera todos los días hasta que el Señor la recogiera. O sea, ella dijo, por favor, yo quiero que el capellán venga todos los días hasta que me desconecten. O sea, todos los días en la mañana yo quiero tener que el capellán venga, porque la señora la iban a desconectar. O sea, era inminente que pasara eso, y ella sabía que eso iba a pasar. Así que dice el capellán, yo todos los días iba y hablaba con ella, y le decía algunas palabras que le causaban tentación en su corazón. Así que decía la señora, no, decía, es que me encanta platicar con usted. Dice, porque usted tiene muchas cosas bonitas que decir. Y entonces el capellán dijo, aquí me meto. Y el capellán le dijo, claro que sí. Es que ¿sabía usted que de la abundancia del corazón habla la boca? Y la señora, dice, se le compuso una sonrisa en la cara. Ay, qué bonitas palabras. Dice, dígame más. Y empezó a decirle más textos de la palabra de Dios. Y llegó un punto en el que dijo la señora, ¿de dónde usted sabe tanto? Y dijo él, es que yo soy capellán, pero yo soy cristiano.
Por eso es que yo estudié para capellán, porque yo leo la Biblia todos los días. Y todo lo que le acabo de decir son textos que están en la palabra de Dios. ¿De verdad son textos? Sí. Bueno, léame más versículos. Hábleme de su Dios. Dice el capellán, después de estar hablando con ella, a los pocos días falleció. Pero yo me quedé con la confianza de que ella había recibido a Cristo en su corazón, porque le había podido exponer el plan de salvación. Eso significa dar de ti. Buscar la manera de enseñarle a aquellos que no se quieren dejar enseñar. Explicarle a aquellos las cosas que se están perdiendo por su necedad. Pero saber hacerlo de una manera tan inteligente que ellos se puedan enamorar del Señor y puedan ver qué tan maravilloso, qué tan grande y qué tan majestuoso es nuestro Dios y que entiendan por qué nosotros estamos comprometidos con Él. Eso es tratar de nosotros. Eso significa dar de mí, que podamos compartir con los demás, aun cuando ellos no quieran que compartamos. Y es lo que estamos tratando de buscar todo el mes, que dar de nosotros. Y en ese dar de nosotros, Dios nos habla, y Dios nos ministra, y Dios nos trae paz, y Dios quizá nos trae la respuesta a lo que le estamos pidiendo, porque cuando estamos dando, también estamos recibiendo. Así que le voy a pedir por favor que me busque nuevamente el versículo que leemos ahorita al principio, y le voy a explicar algo muy interesante. Juan 3:16, el texto de Juan 3:16, creo que todos se lo saben de memoria, y lo voy a decir yo, bueno, creo que todos se lo saben y lo pueden decir conmigo, pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, ¿por qué estoy leyendo este versículo? Miren, porque este texto es el texto por excelencia para evangelizar. Este versículo que acabo de leer yo es el versículo por excelencia que los cristianos amamos y adoramos repetir, para explicarle a las personas que de tal manera Dios nos ha amado que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo. ¿Por qué este texto, hermanos? Hoy que estamos terminando con este tema, dar de mí. Porque creo, hermanos, que Dios, sin lugar a duda de equivocarme, dio la muestra más grande de dar de sí. Dios nos enseñó cómo podemos dar y Él puso el ejemplo. Él dio lo mejor de sí por amor a nosotros. Si se trata de dar, nadie le puede ganar a Dios. Si se trata de dar, nadie le podemos ganar a Dios. Porque estoy completamente convencido y seguro que nadie, que ninguno de los que estamos aquí, sería capaz de dar a alguno de nuestros hijos para que se salvara la persona que anda en pecado a la otra cuadra, a la otra cuadra de nuestra casa. Creo que nadie diríamos, ay, ¿por qué voy a sacrificar a mi hijo por aquel pecador que está en nadie? Quizá nadie lo haríamos, hermanos. Pero a Dios no le importó. Dios nos puso la muestra de lo que es dar. Y lo dio con todo, hermanos. Nos dio lo mejor. No nos dio cualquier cosa. No nos mandó un ángel, no nos mandó un arcángel, no nos mandó a Miguel, no nos mandó a Gabriel. Nos mandó a su Hijo unigénito, al único hijo que tenía. Lo sacrificó por amor a nosotros. Entonces, la mejor muestra de dar nos la puso Dios. Ahora, hay algo muy conocido en este versículo que últimamente se ha hecho muy viral, hermanos, y quizá usted lo ha escuchado, pero quiero compartirlo porque ha agarrado mucho auge, hermanos. Y sobre este versículo se ha dicho por mucho tiempo que es un versículo que trasciende a través del tiempo. Porque este versículo está hablando del pasado, del presente y del futuro. Este versículo está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó, hermanos, está hablando en tiempo pasado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, y lo ya está hablando en tiempo presente, para que todo aquel que en Él cree hoy, pero ese versículo lo puedes leer mañana y sigue hablando en tiempo presente. Lo pudiste haber leído hace 10 años y estaba hablando en tiempo presente. Lo puedes leer en 5 semanas y sigue hablando en tiempo presente. Dice, para que todo aquel que en Él cree el día de hoy tenga vida, no se pierda, mas tenga vida. ¿Cuándo? Mas tenga vida eterna. Está hablando de lo que nos espera en el futuro. Entonces este texto, hermanos, es muy interesante porque es un texto que trasciende a través del tiempo y que nos está enseñando el amor de Dios, que no tiene tiempo, no tiene fronteras, nada se compara al amor de Dios. Por eso es que Él dio lo mejor de sí. Pero antes de entrar a la predicación, déjenme le platico algo que alguna vez escuché y alguien compartió sobre este versículo. Y un pastor, y esto es una historia real, hermanos, un pastor estaba platicando y estaba hablando y estaba dando una clase sobre las múltiples interpretaciones que tiene la palabra de Dios.
sobre cómo Dios nos habla de diferentes maneras. Cómo Dios te puede hablar a ti con este versículo de una manera, le puede hablar a alguien de otra manera. A todos Dios nos habla de diferentes maneras. Tú puedes leer la palabra de Dios y Dios te habla de diferentes maneras. Y puedes entenderlo de una manera diferente al que otra persona lo entendió. O quizá puedes leer un versículo hoy y quizá hasta 10 años después lo vuelves a leer y te trae una revelación diferente. Y quizá lo entiendes de una diferente manera. O puedes leer un versículo hoy y quizá ayer no significa lo mismo para ti el día de ayer. Porque son los versículos y los textos lo que Dios escribe y Dios puso ahí para nosotros. Y Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Así que este pastor estaba diciendo sobre este versículo. Decía, este versículo ciertamente es el texto por excelencia para todos los cristianos. Y a todos nos gusta y nos encanta compartirlo. Y nos gusta explicarlo de diferentes maneras. Y nos gusta enfatizar en él para que las personas puedan darse cuenta cómo es que Dios puede hablarle a su corazón a las personas. Y dijo el pastor esto que me llamó mucho la atención. Dijo el pastor, yo puedo decirles que de Juan 3:16, escúcheme bien lo que dijo, yo tengo 500 predicaciones diferentes. De un solo versículo, tengo 500 predicaciones diferentes. Porque cada vez que lo leo, Dios me enseña algo diferente. Porque cada vez que lo leo, veo el amor de Dios de una diferente manera. Y quiero decirle a ustedes esto. ¿Usted sabe por qué pasa? ¿Usted sabe por qué pasan esas cosas? Escúcheme bien. Porque Dios tiene más de 500 formas de amarnos. Porque Dios tiene más de 500 formas de amarnos, de demostrarnos cómo nos ama y cuánto nos ama. Y de demostrarnos que si Él puede dar de una manera así, también nosotros podemos hacerlo. Y demostrarnos que si Él pudo hacer un esfuerzo por nosotros, también nosotros podemos hacerlo por los demás. Así que esta mañana voy a pedir que incline su rostro, que ore ahí conmigo y entremos de esta manera a la predicación del día de hoy y dejemos que Dios nos hable a través del texto que vamos a ver ahorita más adelante. Oremos ahí en nuestros lugares. Señor y Padre nuestro, nos acercamos a tu presencia una vez más para poner esta predicación en tus manos, para pedirte que ministres los corazones, para pedirte que camines entre nosotros, para pedirte que abras nuestros oídos y para pedirte una vez más que nos conectes plenamente contigo. Te pido en el nombre de Jesucristo que calles mi boca, que seas tú quien hable, pero una cosa más grande te pido, mi Dios, que nadie, que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, salgamos de este lugar como hemos entrado. Porque te lo suplicamos, te lo pedimos y rogamos todo esto en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, para explicarles un poquito más lo que vamos a ver el día de hoy, les pido que por favor ahí en su Biblia me vayan a buscar, hermanos, el libro de Jonás, hermanos, y ahí vamos a estar meditando esta mañana en el libro de Jonás. Y ahí vamos a ver lo que Dios nos quiere decir esta mañana y vamos a ver lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón y lo que nos quiere decir. Y ahí va a estar nuestra predicación en el libro de Jonás, hermanos, solamente en el capítulo 1, hermanos. Vamos a hablar un poquito sobre Jonás y sobre cómo sus decisiones no fueron las mejores, hermanos. Y vamos a ver cómo es que Jonás, hermanos, nos enseña que sus decisiones no son las mejores. Y déjenme le explico algo interesante. ¿Por qué vamos a estudiar el libro de Jonás? ¿O vamos a estudiar solamente el capítulo 1? ¿O va a estar nuestra predicación en el capítulo 1 de Jonás? Porque creo, hermanos, que Jonás es uno de los mejores ejemplos del contraste con el versículo que acabamos de leer. Juan 3:16 nos muestra que Dios dio lo mejor de sí por amor a nosotros. Y uno de los contrastes más claros que podemos encontrar en la palabra de Dios es la vida de Jonás. Alguien que no está dispuesto a dar nada por las personas. Alguien que no está dispuesto a dar nada por las personas que él piensa que no valen la pena. Dios en el texto que acabamos de leer dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no importa raza, color, religión, forma de pensar, pecado en el que te encuentres, no importa. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jonás dice, no, yo soy selectivo, yo no estoy dispuesto a dar de mí por personas que no valen la pena.
Y por eso es que hoy vamos a hablar de Jonás y vamos a ver cómo estas cosas pasan y afectan nuestra vida también. Así que le voy a pedir a alguien que me ayude a leer Jonás capítulo 1, versículos del 1 hasta el 3. Si alguien tiene por ahí Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3, le voy a pedir que me lo lea bien fuerte, por favor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amicaí, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Gracias, hermano, muchas gracias. Miren, hermanos, esta semana pues tuve la oportunidad de ayudarle a un hermano que pues le estoy ayudando a hacer algunas cosas. Y ya casi siempre pues suelo venirme a las 3, vengo para mi casa, porque aquí pues hay cosas que hacer. Y un poquito antes de las 3 me habla por teléfono, me dice: hermano, ¿estás en la oficina todavía? Le digo: sí. Me dice: ¿sabes qué? Necesito que te vas a Austin porque hay una camioneta que se quedó allá y necesito que la muevas. Y me empezó a decir lo que tenía que hacer. Y yo me quedé pensando: sí, pues híjole, ya va a ser hora que me voy a mi casa. Y yo sé que ir para Austin, hermanos, los que han manejado para allá saben el tráfico que hay a las 3, 4 de la tarde. Y luego pensar a qué horas te vas a regresar, el tráfico todo el día. Imagínese usted que yo, en cuanto me dan las órdenes o me dicen lo que tengo que hacer, imagínense que yo agarro mi carro y en vez de manejar para Austin, manejo para acá, para el sur donde vivo. ¿Se imagina qué ilógico sería? Oye, te necesito que estés en Austin, ¿qué estás haciendo ahí en Potit? Oye, te dije que te fueras a Austin, ¿no? Que te dije que agarras el 35 norte, no el 35 sur. ¿Te imaginas qué ilógico sería hacer eso? Bueno, es lo que estaba haciendo Jonás. Dios le dijo lo que tenía que hacer. Y Jonás hizo completamente lo contrario. Pero lo hizo por una razón. Porque él pensaba en su corazón cuáles personas deberían vivir y cuáles deberían morir. Y yo pienso que hoy en día, hermanos, desde mi punto de vista muy personal y muy humano, creo que muchas veces cometemos ese error nosotros. Que somos muy selectivos en pensar con quién vale la pena invertir mi tiempo y con quién no vale la pena invertir mi tiempo. Creo que hoy en día nos hemos convertido en un Jonás de estos tiempos, un Jonás actual. Porque pensamos y decimos: ay, sí, el pastor dijo en su predicación que debemos de hablar más de la palabra de Dios, de compartir más de la palabra de Dios, pero ay, esa vecina es tan metiche que no, que no se salve, que se vaya al infierno. Y quizá muchos están diciendo: amén, amén, hermanos, bajen sus manos, por favor. Y quizá a veces pensamos así: esta persona, pues, no, pues, sí, como que no. Somos muy selectivos para hablar con algunas personas. Pero no solamente para hablar con unas personas. Miren, a menudo me encuentro como pastor en esta disyuntiva. Me encuentro con que, y no solamente en esta congregación, en muchas congregaciones, y creo que en todas las congregaciones donde hemos estado hemos encontrado esto. Hemos encontrado la situación de que algunos hermanos no tienen mucha relación con otros hermanos. Algunos hermanos se sientan en esta fila, y parece que su vida también es así fuera de la congregación. No se conocen muy bien. Y entonces cuando yo les platico: hermano, ¿usted ha ido con el hermano fulano, ha ido con la hermana sutana, se han convivido antes? No, es que casi no lo conozco, es que no me da mucha confianza, se ve que es muy serio. O este hermano o esta hermana se ve como que es de pocos amigos y se ve como que tiene su carácter. Y entonces yo como pastor, hermanos, le puedo decir que creo conocerlos muy bien a todos. Y creo, hermanos, que todos, y sinceramente se los digo delante de Dios, creo que todos tienen un muy buen corazón, de verdad. Pero yo lo conozco porque yo me he dado el tiempo de hablar con ustedes y ustedes han dado el tiempo de hablar conmigo. Pero quizá no se han dado el tiempo de hablar con alguien más y por eso no conocen su corazón. Y no solamente en la congregación, sino con las personas que te rodean alrededor. No has tomado el tiempo de invertir y hablar con ellos. Porque pareciera que somos como Jonás hoy en día. No queremos gastar nuestro tiempo
con aquel hermano, con aquella hermana, con aquel compañero de trabajo, con aquel vecino, porque pensamos, no, Señor, ¿para qué voy y le hablo? Si ya sé cómo vive, ya sé cómo tiene su vida, ya se le ha hablado muchas veces, ya conoce la palabra de Dios, ya no va a cambiar, Señor. Y estamos tomando el papel de Jonás, haciendo lo contrario a lo que Dios nos ha pedido que hagamos, porque así como Jonás pensamos que esas personas no valen la pena que gastemos nuestro tiempo con ellos o que inviertamos con ellos para conocerlos. Estamos pensando como Jonás diciendo, no, Señor, yo sé lo que tú quieres, yo sé que tú quieres que todos se salven, pero no me mandes a mí esa tarea porque a mí no me corresponde. Porque yo no estoy dispuesto a gastar o invertir mi tiempo con personas. Y entonces nunca abrimos nuestro corazón. Y entonces seleccionamos con quién sí vamos a convivir, con quién sí le vamos a mostrar nuestro corazón, con quién vamos a ser amables, con quién vamos a ser buena gente, con quién vamos a ser. Y entonces decidimos con quién no serlo. Y saben que a menudo tomamos malas decisiones y entonces nos damos cuenta que a veces estamos gastando nuestro tiempo sin hacer lo que Dios quiere que hagamos. No estamos haciendo completamente lo que Dios quiere. Lo hacemos, pero no completamente. Y a veces somos muy amables con los que no deberíamos ser amables y no somos amables con los que deberíamos ser amables. Y en realidad creo que deberíamos ser parejos con todos. Alguna vez les platiqué esto, hermanos, y fue algo que estaba platicando con mi esposa también hace algunas semanas atrás. Y me estaba acordando, hermanos, que en uno de mis trabajos que tenía en México, creo que les había comentado eso anteriormente, hermanos, yo estaba encargado de un almacén. Y ese almacén, hermanos, tenía todo lo que la empresa necesitaba. O sea, si alguien necesitaba, no sé, plumones, cajas, hilos, no sé, cualquier cosa, iban conmigo, tenían que llenar una forma y entonces yo les hacía una forma y se las entregaba y ya le daba el producto y ahí se quedaba un registro de quién se había llevado tal o cual cosa. Porque algunas cosas pues eran muy caras y tenía que haber un registro, quién las tenía, quién se las llevaba, motores, herramientas, cualquier cosa. Entonces yo era el encargado. Y yo le estaba diciendo a mi esposa que después de un tiempo me di cuenta que la vida es muy irónica y a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer. ¿Y saben por qué? Miren, porque llegaban las personas, hermanos, llegaban los supervisores y llegaban, hey, necesito esto, necesito lo otro. Y llegaban con unos modales bien feos, hermanos. Necesito esto, y necesito que me des esto, y necesito que me des lo otro. Y eran los supervisores. Y entonces, ok, yo tenía que tener todo lo que me decían porque lo tenía que traer rápido, tenía que entregarlo rápido, porque ellos estaban bajo presión por la producción. Pero luego llegaban, hermanos, los trabajadores y queriéndome granjear para yo darles una buena atención, llegaban, ¿cómo está mi Davis? Oiga, necesito esto y todo lo otro. Y a veces yo era como que ya estaba cansado del trato que había tenido con los demás, que a los que me trataban bien, a veces yo los trataba mal. Y entonces me estaba haciendo mi esposa y le digo, qué irónico, o sea, ¿cómo actuamos así? Con la gente que te trata bien, la tratas mal. Y a la gente que te trata mal, la tratas bien. O sea, a veces somos así. Si vas a una tienda y la gente te habla mal, oh, está bien. Si te vas a una tienda y la gente te habla bien, le hablas mal. Y a veces somos así. Le digo a mi esposa, llegó el momento en el que me di cuenta de lo que estaba haciendo y entonces decidí ser igual con todas las personas. Acuérdense, no era cristiano, hermano, no me juzguen, ya están, pues el pastor está dando el ejemplo y se queda. No, hermano, no era cristiano. Pero eso me enseñó, hermanos, que tenemos que ser como Dios quiere que seamos con todos. ¿Sabes qué? Yo voy a ser buena gente con todos. ¿Para qué? Para que puedan ver mi corazón, para que sepan que soy una buena persona, para que confíen en mí, para que sepan que soy un hijo de Dios. Voy a abrir mi corazón porque se trata de dar de mí, se trata de ser un ejemplo a seguir, así como Jesucristo, así como Dios dijo que dio a su Hijo, dio lo mejor de sí. Bueno, ese fue un ejemplo para mí a seguir. Yo también quiero dar lo mejor de mí y quiero abrir mi corazón con todas las personas. Y si no me quieren, y si no les gusta como soy, y si ellos no, está de ellos en no aceptarme, no quererme, que no quede en mí. Yo voy a hacer lo que Dios quiere, lo que Dios me está pidiendo. No voy a ser como Jonás, que voy a seleccionar quién sí y quién no. Jonás capítulo 1, versículo 6. Alguien que me lo lea, por favor, hermanos. Jonás capítulo 1, versículo 6, por favor. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y nos perezcamos.
¿Qué estaba haciendo Jonás, hermano? Estaba durmiendo, hermanos. Bueno, hermanos, miren. Hermanos, creo que dormir es importante, hermanos. No se preocupen, creo que dormir es importante. Ayer, hermanos, teníamos una conferencia en línea. Pues ya les he comentado, hermanos, que cada 2 o 3 meses están haciendo una conferencia en línea para pastores, hermanos. Y esta semana nos tocó la conferencia de mi esposa y a mí. Y el expositor estaba aquí en Estados Unidos, pero iba a viajar a México porque es pastor de México. Pero había como 200, no sé cuántos pastores conectados en todo el mundo, hermanos. Y el pastor estaba hablando sobre el cansancio y él decía, hermanos, a veces es importante tomarte un break y dormir. Por eso lo que quiero decirles es que lo malo no es que duermas, pero lo malo es esto, hermanos. Miren, todos conocen la historia de Jonás. El barco, hermanos, se estaba hundiendo. O sea, las olas estaban muy bravas, hermanos. El mar estaba embravecido. Estaba la gente asustada en ese pequeño barco, hermanos. Toda la gente, hermanos, estaba clamando a su Dios. Cada quien tenía un Dios diferente y todos estaban clamando a su Dios pidiéndole que calmaran las aguas. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué te enojaste? Le decían a su Dios y estaban aventando cosas al mar como ofrenda para calmar la ira. Pero hermanos, ustedes y yo sabemos que el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Es el único que tiene potestad sobre el aire, sobre cualquier cosa, sobre los elementos que conocemos. Por eso es que los dioses a los que les clamaban dioses paganos, que claro que no tenían ningún poder. Pero mientras las personas estaban allá sufriendo y batallando, hermanos, tenían una necesidad de salvarse. Jonás, hermanos, se preocupaba por su necesidad de dormir. No, allá la gente tiene una necesidad, pero yo también tengo una necesidad. Yo ando cansado. Yo voy a suplir mi necesidad sin suplir la necesidad de los demás. Él se estaba preocupando por su persona. Él se estaba preocupando por sus necesidades. Él se estaba preocupando por lo que él necesitaba, no por lo que los demás necesitaban. Y me quedo pensando que quizá hoy en día, hermanos, estamos pasando por una situación así. La gente, hermanos, afuera está en un caos, que no sabe qué va a pasar, que la enfermedad ahí viene, que viene el repunte, que no se ha ido la enfermedad, que no encuentran la vacuna. ¿Y qué les digo de las elecciones? Ahorita la gente se andan peleando unas con otras, que si azules o rojos, y anda la gente. Y nosotros, hermanos, durmiendo, hermanos, porque tenemos que cumplir nuestras necesidades. No, allá que se arreglen ellos, yo mis necesidades primero. Y hermanos, vuelvo a lo que les digo ahorita. Dios no está peleado con que tomes un tiempo para descansar. Pero con lo que Dios está peleado es que hagamos a un lado las necesidades de los demás. Que seamos egoístas. Porque eso no fue lo que Dios nos enseñó. Y quizá tú estés pensando, ok, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo yo ser una diferencia en estos tiempos que se están viviendo? ¿Cómo puedo hacer la diferencia? Yo no me quiero contagiar, yo no me quiero echar de enemigo a nadie ahorita con lo que está pasando. Yo quiero ayudar, pero no sé cómo hacerlo. Yo no quiero que piensen que soy un egoísta y que solamente me estoy enfocando en mis necesidades. Quiero ayudar a los demás, pero ¿cómo lo puedo hacer? Y Dios te dice, las cosas más pequeñas son los que hacen los cambios más grandes. Quizá hay cosas muy pequeñas que podemos hacer, pero vamos a hacer un cambio muy grande en la vida de los demás. Quizá un texto, quizá un mensaje, quizá un versículo en tus redes sociales, quizá una llamada, quizá algo que puedas hacer por las demás personas, pero que les demuestres que estás ahí en estos tiempos que tanto necesitan. Que demuestres cómo lo puedes hacer. Yo sé que es muy difícil, nadie se quiere contagiar, es un tiempo de aislamiento, pero también es un tiempo de que no podemos dormir, porque el barco, hermanos, el mundo está bajo presión. La gente está clamando a sus diferentes dioses y sus dioses no les han contestado. La gente está haciendo hasta lo que no para que sus dioses les contesten, porque el mundo está así y sus dioses no les han contestado porque no pueden hacerlo. Porque el único Dios que puede contestar es el nuestro. Y que ese es el tiempo de despertarnos y hacer algo para que Dios nos escuche, para que Dios escuche a la humanidad. Y lo que siempre les he dicho, que en esos tiempos tan difíciles, nosotros somos los que podemos hacer el cambio. Nosotros somos los que podemos hacerlo, porque nosotros conocemos al Dios verdadero, que tiene el poder para hacerlo. Y que muchas veces nos ha demostrado que en cuanto clamamos, Él está ahí para venir a nuestro pronto auxilio. Y finalmente, hermanos, Jonás capítulo 1, versículo del 11 al 12. Alguien que me lo lea, por favor. Jonás capítulo 1,
versículo del 11 al 12. Alguien que me lo lea, por favor. Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Les respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Gracias, hermana, muchas gracias. Dicho sea de paso, qué bonita voz tiene, hermana. Mi esposa, hermanos. Es mi esposa. Hermanos, miren, es algo muy interesante, hermanos. Y de verdad espero en Dios que Dios nos traiga luz en este asunto. Porque, como les decía ahorita, hermanos, quizás son versículos y pasajes que conocemos y que hemos leído muchas veces. Pero quizás es el tiempo que Dios nos trae una revelación diferente. Y nos dice que así como Jonás, así mismo está pasando en nuestros tiempos. Me llama mucho la atención, hermanos, que en medio de la tormenta tan grande, Jonás podía saber perfectamente cuál era la solución al problema. Jonás identificó claramente que él era el problema. Jonás les dijo sin lugar a dudas, no se preocupen, miren, esto que está pasando es por mi culpa. En cuanto ustedes me avienten al mar, todo esto se va a calmar. Porque esto que está pasando es mi culpa. Y quizá, mis amados hermanos, lo que Dios nos quiere enseñar hoy en día, que por lo que estamos pasando, quizá parte de la culpa somos nosotros los cristianos. Y que en cuanto nosotros nos despertemos y nos vuelvamos a comprometer con el Señor, en cuanto estemos dispuestos a ir a hacer lo que nos ha pedido hacer y no ir al lado contrario, en cuanto nos podamos poner de acuerdo con el Señor, quizá Dios mande la respuesta a esta situación. Quizás es el tiempo de darnos cuenta que somos nosotros los que hemos causado toda esta situación. Quizás es el tiempo que nos demos cuenta de que todo lo que está pasando es por nosotros. Porque por mucho tiempo tuvimos la oportunidad de ir y de hablar. Por mucho tiempo tuvimos la oportunidad de visitar. Por mucho tiempo tuvimos la oportunidad de congregarnos. Por mucho tiempo tuvimos la oportunidad de hacer células. Por mucho tiempo tuvimos la oportunidad de hacer mil cosas. Y no lo hicimos. Hoy quisiéramos congregarnos con nuestros hermanos, celebrar el 16 de septiembre, celebrar la Navidad, celebrar Thanksgiving juntos como lo hacíamos antes, tener las reuniones aquí cada mes cuando terminábamos un módulo de estudio y teníamos convivios. Quizá extrañamos esos tiempos de estar juntos y celebrar los cumpleaños, quizá los anhelamos de regreso y no los hemos tenido ya porque nosotros somos los culpables, porque quizá nosotros desatamos esta tormenta. Pero así como nosotros desatamos esta tormenta, quizá Dios también nos da la oportunidad para que seamos nosotros los que la calmemos, los que tomemos un compromiso con el Señor y hagamos estos pequeños cambios. Si no puedes ahorita visitar, si no puedes ahorita ir a evangelizar, si no puedes discipular, comienza por comprometerte con el Señor, diciéndole a Dios, Señor, estoy dispuesto a hacer los cambios que tienes que hacer. Estoy dispuesto para que comiences a trabajar en mi vida. Estoy dispuesto a comprometerme. Estoy dispuesto a hacer un cambio porque es el tiempo de hacerlo. Si Dios ha hablado a tu corazón, si tú crees que Dios te ha dicho algo, si tú crees que Dios ha hablado contigo, toma un tiempo para orar y dile, Señor, tú me diste la muestra más grande de amor. Tú diste lo mejor de ti. Tú diste a tu Hijo. Ahora es tiempo de hacerlo yo también. Yo también quiero dar lo mejor de mí. Y quizá dar lo mejor de ti es hacer cambios que te van a doler. ¿Qué cambios tienes que hacer? ¿Qué cosas tienes que dejar? ¿Qué es lo que tienes que dejar de practicar para entregárselos al Señor? Da lo mejor de ti. Comienza a dárselo a Dios. Dale aquello con lo que tanto has batallado. Pero no solamente eso. Dale también tu enfermedad. Dile, mira, Señor, esto no es lo mejor de mí, esto es lo peor de mí. Pero quítamelo para poder hacer lo mejor de mí. Pídeselo al Señor. ¿Qué es aquello que no te gusta? También entrégaselo, dáselo, para que Dios lo cambie, para que Dios trabaje. Abre tu corazón a los demás. No selecciones con quiénes vas a ser bueno y con quién vas a ser malo. No selecciones quién va a ver tu corazón y quién no. Trata de ser lo mejor con todos, que te conozcan como eres. Da lo mejor de ti y deja que Dios haga lo que tiene que hacer en tu corazón. Deja que Dios haga el cambio que tiene que hacer, porque quizá entonces esta tormenta terminará. Toma un tiempo para orar. Díselo ahí a Dios con tus palabras. Díselo con tu corazón.